¿Cómo usar el diccionario para identificar los tipos de sustantivos? Desde la escritura de un texto hasta una tarea escolar, la determinación del género gramatical de los sustantivos puede generar dudas en algunos casos. Una gran ayuda la podemos encontrar en el diccionario de la lengua española. Si sabemos utilizarlo y tenemos claro a qué entidades se refiere el sustantivo, se resuelve con mayor precisión nuestro problema. Aquí encontrarás una guía rápida de 3 pasos. El primer paso consiste en saber si la entidad a la que se refiere el sustantivo es un ser inanimado o animado. Si es un ser inanimado, se trata de un ser no sexuado, es decir, un objeto, un concepto, etc. Si por el contrario hablamos de un ser animado, se entiende que es un ser sexuado y por tanto estamos hablando de personas y animales. Distinguir esto es importante porque te permite reducir posibilidades. El segundo paso implica conocer la clasificación de los sustantivos. Sabiendo que estamos ante un ser inanimado, debemos averiguar si el sustantivo es de forma fija o ambiguo. Si es un ser animado o sexuado, las posibilidades serían solo 4. Un sustantivo doble forma, común de 2, epiceno o heterónimo. Precisamente, el uso del diccionario de la lengua española ayuda a discriminar entre tipos de sustantivos. El tercer paso consiste en identificar el sustantivo en el diccionario de la lengua española. Para hacer eso, se debe considerar que, a diferencia de otras categorías gramaticales, el diccionario de la lengua española no considera ninguna abreviatura para indicar si una palabra es un sustantivo. Entonces, ¿cómo se identifican estas palabras? Observando las definiciones del diccionario. Si éstas consideran el género gramatical al inicio, la palabra es un sustantivo. A continuación, vamos a ver cada una de las posibilidades al detalle. Los seres inanimados. Aquí hay que recordar que las palabras tienen su género gramatical independientemente del sexo del referente. Por ello, en el caso de los seres inanimados, las palabras pueden ser solo masculinas o solo femeninas, sin la necesidad de coincidir con ninguna característica del referente, pues los seres inanimados son seres asexuados. Los sustantivos de forma fija. Si estamos ante un sustantivo de forma fija, este término lo encontramos en el diccionario expresando su género gramatical con las abreviaturas M para sustantivo masculino y F para sustantivos femeninos. Aquí podemos clasificar a palabras como corazón, casa, voluntad, muerte, amor, etc. Los sustantivos ambiguos. En cambio, si es un sustantivo ambiguo, ese término aparece en el diccionario señalando su género gramatical mediante la abreviatura M o F. Esto se produce porque estos sustantivos admiten ambos géneros gramaticales. Por ejemplo, palabras como azúcar, tizne, armazón, mar o internet. En todos estos casos, las palabras se pueden escribir con el artículo el o la. Por ejemplo, la palabra azúcar puede escribirse el azúcar o la azúcar, y así sucesivamente. El caso de los seres animados. En este caso, no se debe olvidar que las palabras tienen su género gramatical independientemente del sexo del referente. Así, el género gramatical de los sustantivos se correlaciona con el sexo de los seres animados, aunque no siempre se expresa en las terminaciones del sustantivo, porque el género gramatical también puede expresarse mediante los artículos o los adjetivos que acompañan al sustantivo. Recuerda que tampoco resulta válido utilizar esta concordancia para defender prejuicios religiosos. A. Los sustantivos doble forma. El caso de los sustantivos doble forma implica que la palabra tiene diferentes terminaciones para expresar el género gramatical del sustantivo. En el diccionario, la entrada de cada palabra presenta el término con sus 2 terminaciones y en la definición aparece con la abreviatura M y F. Un caso de este tipo sería la palabra conejo, que en la entrada del diccionario aparece como conejo, ja, es decir, conejo, coneja. Esto se aplica tanto a personas como a animales. B. Los sustantivos comunes de 2. Si la palabra que buscamos es un sustantivo común de 2, esta aparecerá tal cual en la entrada y el género gramatical se encontrará en su definición con la abreviatura M y F. Como regla general,
se puede indicar que este tipo de sustantivo suele utilizarse en palabras que nombran profesiones y oficios. Recuerda que estos sustantivos expresan el género gramatical con los artículos. Aquí encontramos palabras como el artista o la artista, el estudiante o la estudiante, el chofer o el chofer, el policía o la policía, etc. Los sustantivos epicenos. Con este tipo de sustantivos debemos distinguir entre animales y personas. En el primer caso, el género gramatical se expresa agregando los adjetivos macho y hembra. En la segunda situación, no se agrega ningún adjetivo al término. Mencionado esto, encontramos el sustantivo tal cual en el diccionario, y en su definición, el género gramatical aparecerá con las abreviaturas M para masculino o F para femenino, según el caso. Por ejemplo, la palabra jirafa presenta la abreviatura F en su definición y debe escribirse la jirafa macho o la jirafa hembra, dependiendo del sexo del animal. En cambio, la palabra personaje, que refiere a una persona, aparece en el diccionario tal cual y señalando el género gramatical del término con la abreviatura M, y su escritura no requiere agregar ningún adjetivo. Los sustantivos heterónimos. Este tipo de sustantivos tiene la particularidad de nombrar con diferentes palabras a seres de diferentes sexos. Aquí, cada palabra aparece en el diccionario en su propia entrada, indicando su género gramatical, con las abreviaturas M para masculino o F para femenino, dependiendo del sexo del referente. Ejemplo de estos sustantivos son las palabras toro y vaca, padre y madre, carnero y oveja, yerno y nuera, etc. Y los sustantivos homónimos. Existe un último grupo de palabras que designan tanto a seres inanimados como animados, es decir, no establecen ninguna diferencia entre ellos. Estos sustantivos expresan su género gramatical con los artículos y junto con ellos cambian de significado. En el diccionario aparecen en una sola entrada, pero indican el género gramatical con las abreviaturas M para masculino o F para femenino en cada una de sus acepciones. Algunos términos que califican como homónimos son la atalaya y el atalaya, la delta y el delta, la cometa y el cometa, etc. Otra forma en que pueden aparecer es mediante dos entradas, donde cada una expresa su género gramatical con las abreviaturas M para masculino o F para femenino. Un ejemplo de esto lo encontramos en la palabra papa. Finalmente, espero que esta guía te haya servido de ayuda. Y si tienes alguna pregunta, no olvides que tienes la sección de comentarios para formularlas, donde con gusto responderé cada una de ellas.